Bueno, pues el lío de la vacunación continúa en todo el mundo, pero sobre todo en Europa, en España y en Canarias. En Lanzarote realmente hemos intentado hablar con responsables de la sanidad pública, pero de momento no quieren hablar, entre otras cosas porque están muy ocupados, pero también me da a mí porque no saben mucho qué decir, porque están cambiando de criterio cada 2 por 3. Como saben, ayer se reunía las comunidades autónomas con la ministra de Sanidad, la canaria Carolina Darias. Se adoptaba la decisión de que se siguiera vacunando con la AstraZeneca todas aquellas personas mayores de 60 años. Ahora en España se están vacunando solo los que tienen con AstraZeneca, solo los que tienen más de entre 60 y 65 años, y también aquellos personas, en este caso ciudadanos, policías y también docentes que ya estaban para vacunarse, pues ahora mismo no se pueden vacunar. Y lo peor, el lío, ¿dónde está? En esos 2 millones de españoles que ya se han vacunado con la AstraZeneca, menores de 60 años, que han recibido la primera dosis y que no sabe qué va a pasar, si tendrán que recibir la segunda, si la pueden recibir o no. Así están las cosas en España. Usoa Ibarra, buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué? ¿Te enteras de algo? Con respecto a la AstraZeneca, no, la verdad es que los planes de vacunación de este país que no han llegado a cumplirse desde un principio, ahora además que insisten en que efectivamente el 70% de la población estará vacunada para el mes de junio, pese a este revés de AstraZeneca, pues parece que es complicado, ¿no?, ajustar las cifras y darles cierta credibilidad a los políticos en este sentido, pero bueno, habrá que esperar, sobre todo porque ahora hay una duda con respecto a esas personas que ya se vacunaron con AstraZeneca y que tienen que recibir la segunda dosis. Hoy estaba escuchando a un especialista de Valencia decir que al menos en esa comunidad se estaba planteando que el excedente, digamos, de vacunas con respecto a AstraZeneca, porque hay una serie de lotes de vacunas que está en nuestro país en estos momentos, pues que se derive a esas personas de esa franja de 60 a 65 años para no perderlas, es decir, para que esas vacunas no caigan a saco roto, pero igualmente, bueno, pues eso es lo que se está haciendo en Canarias, ¿no? Hay muchas dudas de lo que vaya a ocurrir, insisto, con los que ya se vacunaron y también con los que quedan por vacunar, que Yo son soy uno. muchos. Yo soy uno. La verdad que tampoco tengo mucha prisa. Don Sergio Calleja, buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Usted se entera un poco de qué va todo este tema de la vacunación? Sí. ¿Lo tiene claro? ¿Cree que no hay que tener miedo? Creo que no hay que tener ningún miedo. Aparte que... Pero yo creo que no hay que tener miedo, pero es verdad que los que dan un poco de miedo son las propias autoridades sanitarias. Sí, hombre, la manera de informar, porque son ¿no? millones y millones de dosis las que ya están dentro de millones y millones de personas y son muy pocas en tanto por ciento, ¿no?, las que se han visto afectadas, y solo se han visto afectadas los primeros días y lógicamente con la primera toma, ¿no? Es decir, los que tengan ya puesta la AstraZeneca en la primera toma son más de 2 millones de personas. Tienen que estar tranquilas, pues si no Pero les ha ocurrido hoy, nada en los primeros días, solo es nada más que los pero tú primeros sabes días. que hoy estaban previstos que vinieran, que se vacunaran con la AstraZeneca docentes, en Sí. Canarias digo, estoy hablando de Canarias, docentes y policías. Se ha pospuesto todo. Y se ha pospuesto. Pero en Canarias Y no- también. Claro, Ah, en yo pensé que en Canarias. Castilla y León solo. No, en Canarias, menores de 60 años. Me refiero es a que- policías Ya. y en este caso también docentes menores de 60 años. Hoy estaban previstos que fueran a los centros de salud, a Valterra y a otros sitios sanitarios públicos y no se han podido Lo que vacunar. pasa que con respecto a la viabilidad de la vacuna, yo creo que los datos hablan por sí solos, ¿no? Sí. Es más ventajosa que dañina, Hombre. pero efectivamente por precaución entiendo que se tomen estas medidas, pero sí es verdad que son muy aleatorias y arbitrarias, dependiendo incluso de los países dentro de la Unión Europea. No es la misma política que va a llevar Claro. España, la que va a defender Italia, que tiene además hasta otra franja de edad en la que ellos consideran que es más conveniente la AstraZeneca, no la van a dejar de utilizar, y lo mismo en Bélgica, por lo tanto, Cada uno, país claro, aquí se autogobierna, y AstraZeneca, por cierto, hay que decir que es la vacuna mayoritaria en África, donde se va a seguir aplicando sin ninguna restricción, porque así lo han decidido en este continente, y hay que recordar que la OMS representa a todos los países del mundo y sigue diciendo que AstraZeneca es segura. Claro, Y la propia Agencia Europea del Medicamento dice que es segura, no ha dicho, ayer se reunió y no ha dicho que no se pueda seguir vacunando, al contrario, ha dicho que se puede seguir vacunando. Incluso lo que ha adoptado el gobierno de España ayer
de decir que solo se vacunen aquellos de mayores de 60 años, no tiene evidencia científica que lo apoye. Con lo que dice bien Ulloa, en otros países, en Holanda y en Bélgica y tal, ha adoptado otra decisión. Sí, por debajo de los 55, me parece. Efectivamente. Por eso, y cada comunidad autónoma la está Inglaterra, proponiendo. Que es donde se ha por debajo fabricado de los la mayor 55, parte. no, perdón, a partir de los 55. Sí, a partir de los 55. Andalucía, por ejemplo, propone, por las comunidades autónomas ahí no tienen, no pueden tomar decisiones, ¿no? Ha propuesto el presidente andaluz. Bueno, no puede, no. Bueno, no puede, no deben. Poder sí pueden porque sí. se han adoptado decisiones diferentes unas con El otras. que quiera ponerse AstraZeneca voluntariamente que levante la mano y se le colocará. Es lo que ha dicho. Diga, pues fíjate tú, yo, si eso es, yo me levanto la mano. Si usted fuera andaluz. Sí. Claro, si fuera. Y por ejemplo, lo que ha pasado con Alemania hoy, que es increíble, tanta burla con Ayuso y ahora Alemania resulta que es la única de manera individual e independiente que negocia con Rusia para que le manden Sputnik a Alemania. Solo a Alemania, o sea, las risitas contra Ayuso. Y creo que se ha descubierto que también en la Comunidad Valenciana el presidente estaba negociando no sino con otra vacuna. Con otra vacuna. Quiero decir, con la Janssen. Que por cierto, la mala suerte es que de la Janssen ha salido un lote importantísimo estropeado. Pero está localizado, ¿no? Ya está localizado. No hay problema. Sí, no. Sí. Esto, por suerte, estas cosas se hacen con mucha seguridad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que hay un lío y no nos conviene porque todo esto obnubila a la gente y de lo que es el principal problema. Que el principal problema es que, como antes bien decía Ulloa, hay que tener vacunado al 70% de la población de España, como mínimo, en el mes de agosto. Porque ya esto de junio, Ulloa, ya ha pasado a mejor vida. Ya el propio presidente del Gobierno de España ha dicho que será a finales de agosto cuando se consiga el 70% de la vacunación en España. Sí, lo que pasa es que los mensajes por parte de todos los dirigentes, específicamente socialistas, que están en el Gobierno, ya sea la señora Darias o el señor Pedro Sánchez o incluso Ángel Víctor Torres en el caso de Canarias, siguen siendo muy optimistas con respecto a que se va a lograr ese plan de vacunación para el verano. Bueno, en agosto o yo diría que en diciembre. Pero está bien que lo anticipen de cara también al mercado turístico de verano, porque estos mensajes van un poco en esta dirección, ¿no? Sobre todo insistir en la elevada efectividad de la vacuna AstraZeneca, pese a que ahora se ha limitado un poco su uso con esa franja de edad y que estamos en unos números COVID en todo el territorio español y específicamente en Canarias que no nos permiten relajarnos. Insisto, porque este miércoles hubo 236 nuevos contagios. ¿Dónde? En Canarias. Es el día en el que se cubrió la cota más alta de todo el mes. Por lo tanto, no hemos dejado atrás el COVID-19. Y es verdad que ayer Lanzarote, curiosamente, por poner datos de Lanzarote, ayer solo hubo una sola persona oficialmente contagiada. Yo no es que quiera sospechar de nada, ni mucho menos, pero me extraña viendo los últimos datos donde han sido 14, 15, 19 o 16, creo que el máximo. Y me extraña que ayer solo apareciera uno. ¿Algún problema? Dicen que pudo surgir, ya sea que no se hicieron todas las pruebas o que no se tienen los resultados de todas las pruebas, porque es rarísimo que solo ayer haya aparecido una sola persona ahora, contagiada. En unos minutos seguramente y en directo. Ojalá sea así, ojalá sea así, porque eso indicaría los datos de hoy, lo iremos conociendo. Bueno, lo que hoy se va a reunir es el Consejo de Gobierno, va a decidir si se cambia de fase o no alguna de las islas. Todo parece, lo que nos comunican fuentes cercanas a la dirección del Gobierno, es que va a seguir todo igual que estaba antes de Semana Santa. Se va a levantar a partir del próximo viernes lo que es el estado bueno, se adelanta, en este caso para Lanzarote, que era a las 10, pues volverá a ser a las 11. A las 11 es cuando tiene que estar usted en su casita. Esto será así hasta que se levante el estado de alarma, que ya se verá después. 7 de mayo, ¿no? Porque va a ser cuando se levante el estado de alarma, el 7 de mayo o el 9 de mayo. Perdón, bueno, mayo es principio de mayo. Sí, a principio de mayo. No sé. Bueno, pues cuando se levante el estado de alarma, van a tener dificultades las comunidades para poder impedir la movilidad y, segundo, impedir que una persona no pueda estar hasta la hora que quiera por la calle. Lo que no veo el problema es que por qué no alargan más el estado de alarma, y si no que lo hagan de 15 en 15 días, que lo siga controlando, digamos, el Congreso de los Diputados y sin ningún problema. La mayor parte ahora se está intentando llegar a un marco jurídico común, porque además, como tenemos en este país, pues características autonómicas,
con respecto a sus estatutos de autonomía y distintos desarrollos, las posibilidades de aplicación de esas medidas de control con respecto a la pandemia, pues se está presionando por parte de las comunidades autónomas al Gobierno para que siga un poco, no con ese bando único, pero sí con cierto liderazgo al respecto. Y hay que decir que el Reino Unido, por cierto, va a alcanzar la ansiada inmunidad de grupo el 12 de abril, porque ellos tienen el 50% de los adultos vacunados. La primera dosis. Y entiendo que será la vacuna esta de la polémica. Sí, por lo tanto, también tenemos que tomar en referencia a esos países ellos tienen también que nos la llevan una Pfizer, también tienen la sí, Pfizer. bueno, pero ellos tienen todas, la Pfizer, la Moderna, la el gran Reino Unido. Tienen uno más, claro. Pero de todas maneras ellos, porque están fuera de la Unión Europea, precisamente por eso, quiero decir, han llevado a cabo una estrategia muy fructífera y lo han hecho perfectamente. O sea, han pensado, es que y lo he leído y lo he pensado, pero lo de menos pero es una realidad. Europa ha sido demasiado conservadora en este aspecto. No se ha dado cuenta que estamos como si estuviéramos en un periodo de guerra, es decir, hay que tomar decisiones mucho más con más, lo decías tú el otro día, y es verdad, ¿no? Europa es pura burocracia. Europa, para mover un papel, tú pones el ejemplo que hay que mover 15 o 16. Sí, si no mueves 15 o 20 antes de que te den un permiso... ¿Ustedes se acuerdan cuando la crisis aquella horrible que fue el 2007, no me acuerdo, una crisis espantosa, la última, no sé si... 2008, ¿no? ¿Qué hizo Europa con el Banco Central Europeo? ¿Qué ridículo hizo si no ser demasiado conservador y al final nos asfixió tanto que fuimos los últimos en recuperarnos mientras Estados Unidos estaba haciendo otra cosa? No nos damos cuenta que está pasando lo mismo, pero ahora en vez de una crisis económica, que también estamos en una crisis sanitaria, y tenemos que empezar a utilizar acuartelamientos, tenemos que empezar a utilizar absolutamente todo lo que tengamos para empezar a vacunar todos. Eso lo vengo yo diciendo, todo lo que como han hecho Inglaterra y como ha hecho Estados Unidos. ¿Por qué esos países son distintos? No tienen complejo. Porque no tienen complejo. Aquí la burocracia y la estupidez se mezclan y claro, es un cóctel molotov peligrosísimo, y eso es lo que hace que Europa vaya siempre a paso de tortuga en todo. Y mire que yo al menos soy unionista en el sentido de la Unión Europea, es decir, que creo que ha venido muy bien y que, por ejemplo, un salto cuantitativo y cualitativo que ha tenido, por ejemplo, Canarias, es importante por pertenecer a la Unión Europea. Ha traído muchas cosas positivas, pero evidentemente manifiestamente mejorables. Pero si hasta Marruecos nos lleva una avanzadilla con respecto a la vacunación que se está llevando en nuestro país, ¿no? Pero también hay que decir la verdad, que es que en el Reino Unido, mientras nosotros estábamos también un poquito de jarana, ellos pues mantenían unas medidas restrictivas muchísimo más duras, ¿no? Ahora empieza su segunda desescalada, ya lo comentamos el otro día, con visos a que se haga un informe para especificar las condiciones de viaje al exterior de los británicos, pero en principio es una buena noticia que el Reino Unido empiece a liderar esa salida un poquito del hoyo, ¿no? Porque nos conviene inevitablemente al archipiélago. Ojalá sean los primeros en salir, porque son nuestro principal cliente, y es verdad que en verano no es que sea vengan muchísimos ingleses, pero vienen lo suficiente como para poder salvar medianamente la situación si se junta con ellos los peninsulares y algunos otros de países europeos. Poco alemán viene a Lanzarote, cada vez viene menos, porque yo no sé la política que están haciendo desde el Cabildo. Irlanda ya vienen más irlandeses que alemanes. Sí, el alemán el alemán prefiere Fuerteventura, Tenerife o incluso Gran Canaria que Lanzarote, y nos tenemos que hacerlo mirar, porque el inglés es fantástico, que venga, a mí que vengan, me da igual de la nacionalidad que sea, pero que es cierto que a veces se ha perdido, y especialmente Lanzarote. Y los alemanes, no es por nada, egoístamente, pues gastan más y por lo tanto sacamos mayor rendimiento a un alemán, hablando en términos puramente economicistas, que a un inglés. Bueno, vamos a cambiar de tema porque esto no, en fin, los datos que le importa es que en principio se va a seguir vacunando con la AstraZeneca a partir de los 60 años, ya se verá lo que se hace, todavía no se sabe, con aquellos que se han vacunado, que tengan menos de 60 años con esa vacuna, la primera dosis, no sabe cómo se va a recibir, cuándo van a recibir la segunda o si la van a recibir, hay diferentes criterios, es lo que están estudiando las distintas comunidades autónomas, y luego está el asunto de que
en otros países pues la AstraZeneca se va a utilizar de manera diferente a España. ¿Y qué pasa también, por cierto, con la generación sándwich? La de 65 a 75 años. Eso lleva ahí, que esos están ahí en un limbo. Efectivamente, que no se sabe muy bien por qué razón ellos no han entrado, digamos, también en esta rueda de colectivo vulnerable o que pueda tener un potencial riesgo. No tiene mucho sentido. Vamos. Y es una de las cosas que deberíamos preguntar, ¿no? ¿Por qué se hace esta categoría de edades y en concreto hay una de 65 a 75 sobre todo que queda desamparada? Sobre todo porque la Agencia del Medicamento recomienda que se puede vacunar, no pone edades. Es decir, que por lo tanto podríamos vacunar también a los señores mayores. Pero bueno, en cualquier caso, así están las cosas en estos momentos. Ayer saltaba por los aires la mesa insular de alcaldes y la presidenta del Cabildo. Justo un año ha durado esa mesa insular. Hemos hablado con el portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote, don Marcos Vergás, y esto nos ha dicho de las razones por las que se ha roto esta mesa, que inicialmente todo el mundo apoyó y que todo el mundo creyó que ha sido positivo o que fue positiva para Lanzarote, pero que de último chirriaba. La mesa insular de alcaldes y de la presidenta del Cabildo saltaba por los aires un año después de crearse para coordinar medidas concretas y gestionar la crisis de la pandemia. Ayer, en su última reunión, se acordaba esta decisión ante la falta de acuerdo entre algunos alcaldes y la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo. El anuncio de los alcaldes de Coalición Canaria de que tras la Semana Santa se abrirían al público las instalaciones deportivas ante la bajada de la presión sanitaria por COVID-19 ha sido la excusa perfecta para finiquitar una mesa que en los últimos meses comenzaba a hacer agua. Ayer Dolores Corujo anunciaba en un lacónico comunicado la disolución de la mesa insular al entender que algunos miembros habían saltado los acuerdos y debido a que ya la situación de la pandemia había mejorado. El portavoz del PSOE en el Cabildo, Marcos Vergás, lamentó la desaparición de la mesa insular culpando a Coalición Canaria de la ruptura. Es una pena que distintos ayuntamientos gobernados por Coalición Canaria hayan roto la unidad de acción que ha marcado la mesa insular durante todo este año de pandemia. Una pena porque han preferido anteponer el interés del partido, el interés de esa organización política, al interés del conjunto de la ciudadanía, que en esa mesa insular ha mostrado acuerdo, consenso, altura de miras y la supresión de toda diferencia desde el punto de vista partidario. Vergás cree que esa mesa fue muy útil, pero que no era de recibo la actitud mostrada por algunos alcaldes. Lo que no es de recibo es que algunos ayuntamientos gobernados por Coalición Canaria acuerden una cosa en la mesa insular y luego, sin cuidar las formas, se desmarquen al día siguiente. Lo lógico hubiera sido acudir nuevamente a la mesa, como se había señalado, plantear las diferencias que pudieran haber y luego pues tomar las decisiones correspondientes. De todas formas, Vergás sabe que llegado a este punto era difícil que volviera a renacer la mesa insular de alcaldes, pero no perdía la esperanza. Lo que ha ocurrido es que un lunes deciden una cosa y luego el miércoles, mandatados por su organización política, deciden la contraria, en un acto de deslealtad que lamentablemente ha hecho que esa mesa insular pues sufra y termine por suprimirse. No obstante, ojalá el día de mañana pueda reconducirse la situación y vuelva a funcionar como lo ha venido haciendo durante este último año. La mesa insular nació con un balance inicial positivo, aunque a medida que la situación del COVID en Lanzarote fue a menos y las discrepancias en algunas tomas de decisiones a más, Dolores Corujo prefirió deshacerla antes de que muriera de agonía. Porque eso es lo que parece que la mesa ya tenía poco recorrido, Ulloa, ya desde hacía unos meses atrás, no solo ya porque efectivamente no vamos a engañar, es decir, siempre todas estas cosas se politizan, pero tanto por un lado o por otro. Desde la parte de política de Coalición Canaria se creía que estaba utilizándolo, entre comillas, la presidenta del Cabildo de forma partidaria, y desde la parte del PSOE pues se creía lo contrario, que eran los alcaldes de Coalición Canaria, que como creía que quien estaba saliendo beneficiada era Dolores Corujo, pues había que cargársela lo antes posible. Me ha gustado el tono de Marcos Vergás porque viene casi a morir matando, ¿no? Pues efectivamente, esta mesa insular, lo decíamos el otro día, tenía que morir porque la situación ya no es la de hace ni 4 meses, ni 6 meses, ni siquiera un año. Y el criterio único que está vinculado con cierta parálisis o cierta ralentización de las actuaciones institucionales, a mí me parece que tenía que entrar
a debate. Y es un poco lo que han hecho algunos dirigentes de Coalición Canaria en sus respectivos ayuntamientos, que tienen además sus planificaciones, ¿no? Sus proyectos de seguridad vinculados a cómo abrir esas instalaciones deportivas o culturales y reactivar de alguna manera pues, la normalidad. A mí lo que me gustaría es que se acabara, digamos, el trabajo a medio gas que se está llevando en las instituciones. Ya lo he planteado en alguna otra ocasión y creo que simplemente tener una mesa para que todos digan sí, Boana, y que no se planteen alternativas como se está viendo en otras islas es un error, es un fracaso. Sí, aquí en este caso el que estaría muy contento si estuviera hoy aquí sería su compañero don Pedro Martín, que se la quería cargar desde el minuto 1. Sí, sí, está viéndonos, por cierto, hola Pedro. Bueno, pues digo porque don Pedro siempre decía un poco lo que estaba diciendo Ulloa, que prácticamente se convirtió en una mesa para prohibir. Yo no creo que sea así, yo creo que la mesa tuvo su sentido, era muy importante en un momento delicado en que estaba Lanzarote, ¿no? Sobre todo por ese miedo a lo desconocido, a lo que iba a pasar, pero es verdad que luego, como todas estas cosas, tienen un tiempo de caducidad y la caducidad yo creo que ya fue... ya creo que estaba desde hacía unos días atrás. Fue una mesa bastante mentirosa, ha empobrecido mucho a una más que pobre isla de Lanzarote. Sus decisiones han sido muy cobardes y si la comparamos con otras decisiones que se han tomado en otras islas. Para remate, Dolores Corujo de Riel editaba un vídeo como si se tratara de Hollywood, donde la estrella era ella, un año después, como dirigente de esa mesa, ¿no? Eso fue la gota que colmó el vaso, ¿no? El resto de alcaldes, bueno, esta gente se cree que soy bobo, que si hemos remado todo ellos al mismo nivel. Que se estaba sacando rédito político. Y se sacó rédito político. Dolores Corujo, ¿a qué viene ese vídeo en la que ella... ¿Tú viste el vídeo? No. El vídeo es realmente grotesco. El vídeo es grotesco. ¿Pero lo sacó antes? No, lo sacó cuando se cumple un año de la pandemia. Un vídeo que se editó y que, por cierto, se nos colocó a los periodistas en emergencia. No sé con qué intención, ya saben que se acostumbran a que se lo publicemos todo o casi todo, ¿no? Y fue justamente cuando se cumplió un año. En ese vídeo, que insisto, si tienes oportunidad yo te lo paso, bueno, te llegó a ti, lo que pasa es que nos llegan tantas cosas que... No, la verdad que no lo he visto. Pues ese vídeo cabreó mucho, porque donde la estrella, incluso era con efectos de donde salía, pues muy mejorada la imagen de una Dolores Corujo reinante y era realmente, de verdad que te lo digo, grotesco. Ese fue el vídeo la gotita, no el vídeo, sino la gotita ya que dijo, oye, esta mujer está utilizando, la presidenta está utilizando la mesa insular. En un periodo de confusión, como tú bien dices, efectivamente la unidad de acción es muy importante de cara también a la opinión pública y a salvaguardar, ¿no?, también la responsabilidad colectiva. A mí el hecho de que se haya creado esta mesa me parece idóneo y de hecho la he aplaudido durante muchos meses, pero ha llegado un momento en el que también se van solapando esta mesa, junto con las mesas de seguridad y coordinación en las emergencias y con las fuerzas de seguridad, que es donde hay que hacer hincapié y donde se ha hecho el esfuerzo importante por parte del Cabildo como líder un poco de aglutinador, ¿no?, digamos, de estos profesionales, y luego recordar un poco cómo chirría este tipo de acciones, digamos, globales, ¿no?, que muchas veces no tienen mucho sentido. ¿Se acuerdan en la desescalada, verdad?, cuando se establecieron unos horarios para salir dependiendo del número poblacional? Es decir, la capital, 50.000 habitantes o más de 50.000 habitantes, pues tenía unas franjas horarias. En cambio, en lugares rurales o que tuvieran menos, no recuerdo ahora muy bien las cifras, pero bueno, menos de 6.000 habitantes o 3.000, podían no tener estas restricciones de las franjas horarias. Bueno, pues muchos alcaldes que tenían zonas rurales en sus ámbitos con 300, 400 vecinos siguieron la rueda de lo que ocurría en la capital y muchos de ellos no pudieron acogerse, digamos, a la situación que se estaba viviendo en otras islas, donde se plantearon otros criterios. Y sobre todo, Ulloa y Sergio, yo creo que uno de los problemas es que al final ya, cuando era descarado la presión, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito deportivo, que fueron los más perjudicados por esa mesa, en el sentido de que se les cerraba prácticamente cuando los semáforos o las indicaciones del propio gobierno de Canarias así lo hubiera permitido, que se celebrara teatro, que se hubiera actuaciones musicales, en fin, siempre con espacios restringidos y con protocolos muy fuertes, pero se podían hacer, igual que las instalaciones deportivas. Esa presión la estaba recibiendo los alcaldes de cada municipio. Dice, oye, yo estoy recibiendo aquí la presión de mis ciudadanos, tienen razón
entre comillas, porque se basan en la ley y aquí cargamos nosotros con los perjuicios, ¿no?, políticos, y por eso yo creo que también ahí ya se han demarcado. En cualquier caso, yo creo que tampoco hay que desvirtuar toda la mesa. Yo creo que la mesa en los primeros 7, 8 meses tuvo su razón de ser, y a partir de estas cosas pues siempre ocurre. Es verdad que el Partido Socialista, si hubiera estado al revés y Pedro Sanguineo hubiera sido el presidente de la mesa, ni siquiera hubiera existido mesa de alcalde. Eso es así. Por lo tanto, yo creo que Coalición Canaria, en este caso sus alcaldes, pues han cumplido, porque estamos en política y esto es así, y ya no tenía mucho sentido seguir con sus esa alcaldes mesa. también han sido muy light, quiero decir, han sido responsables, han sido responsables con la dinámica que exigía esta isla, con las cifras y el colapso que se estaba viviendo en el Hospital José Molina Orosa, ¿no? Pero vamos a ver, al criterio político se le añade también la objetividad sanitaria. Y en este sentido, pues ha habido alcaldes que han decidido pues tener en cuenta ambos parámetros, mientras, si fuera por la presidenta del Cabildo de Lanzarote, yo creo que la cultura estaría sin haberse activado muchísimo más tiempo. A mí me daba la sensación. A ver, hay momentos determinados que yo he defendido a Dolores Corujo, porque creo que para mí no era fácil la situación, cuando sobre todo se entró después de las Navidades, en esa dinámica de aumento de casos de contagio y esa presión sanitaria que estaba sufriendo el Hospital General. Yo creo que ahí fue bastante responsable esa mesa insular, y a pesar de que la ley le permitía abrir y podía hacerlo con ciertos criterios de seguridad, pero bueno, en aquel momento yo lo entiendo que por cuestión de que ellos consideraban que era lo mejor para todos los ciudadanos se hiciera. Creo que después se escondían en esa mesa para no hacer medidas lo mejor para más todos los ciudadanos no es hacer solo eso. Lo mejor para todos los ciudadanos también es ser un poco valiente. Valiente no, hacer lo que se hacía en otros lugares, con medidas de seguridad. Si tú tienes al personal para controlar la seguridad, ¿por qué no lo haces? Pues porque no te quieres mojar, o porque realmente no, bueno, y después, no te interesa demasiado. Como dijo alguna vez, me interesa más, claro, lo sanitario es lo más bonito, sí, pero oiga, el resto que vive de lo que vive, que es alucinante, bueno, lo que se ha hecho, muy mal. En cualquier caso, yo creo que ya no tiene más recorrido esa mesa, no la va a tener, y ya las cosas están claras, y evidentemente no hemos quedado sin mesa insular, y ahora los alcaldes me imagino que tomarán medidas bilaterales con el Cabildo y punto, cuando le interese cualquier Sí, lo que pasa es que es un poquito feo, perdóname el detalle, que se haya, digamos, disuelto la mesa insular, porque ya no hay una unidad de criterio, que tampoco entiendo yo muy bien, porque en el debate está la riqueza, ¿no? Muchas veces, y las posibilidades de mejorar, y no siempre hacer lo mismo, el ABC, que se critica, sobre todo cuando hay que ser un poco más ingenioso. Pero me parece feo que se venga a llamar a Coalición Canaria y sus responsables precisamente irresponsables y desleales en esta acción, porque ellos están intentando desarrollar una política en paralelo en el momento en el que las cifras les permiten ser un poquito más permisivos, ¿no? Insisto, cuando la mesa se convierte en una mesa política ya pierde toda razón de ser, y fue lo que pasó en los últimos meses. Bueno, vamos a otro asunto. Ayer preguntamos al presidente de la Cámara de Comercio sobre esas cifras del desempleo en Canarias, pero sobre todo en Lanzarote, donde en el mes de marzo pues se crearon incluso 140 empleos más. Pero claro, estamos partiendo de cifras realmente catastróficas de parado en Lanzarote, sin contar los 20.000 personas que además están en ERTE, es decir, que entre ERTE y parado en Lanzarote la mitad de la población activa está en el desempleo. Esto es lo que nos contaba Pepe Torres. Los últimos datos ofrecidos por el Observatorio Canario de Empleo ofrecían cifras esperanzadoras, y es que Lanzarote lograba un descenso de 140 personas en su lista del paro en el mes de marzo. Muchos han querido ver en esta información la luz al final de este largo túnel que ha sido la pandemia. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa se lanza un mensaje realista, y más bien se considera esta cifra un espejismo. Efectivamente, esto es un espejismo, y esa es la realidad. Nuestra cifra de una bajada de 140 personas del paro, yo quiero ser optimista porque ustedes me conocen, pero la realidad es que eso obedece, con total seguridad,
a los planes de empleo puestos por el Cabildo y los ayuntamientos, bueno, y nosotros mismos, que hemos contratado 12 personas para gestionar las ayudas de esto del gobierno, y por lo tanto estamos hablando que eso no es un empleo, en este caso, del que todos esperamos. Lo que queremos es que se produzca empleo del que conocemos, ¿no? Real, con garantías, pero bueno, estos son planes de empleo que han hecho que esa cifra pues baja de 140 personas, y lo que sí me entristece es que al final se saquen unas cifras de estas sin ningún tipo de explicación, sin más, porque al final confundimos a las personas. Las empresas y autónomos estamos pasando una situación muy mala y lo sabemos. Bueno, pues está claro que es insignificativo que crezca o que el paro en 140 o disminuya en 140 personas, dadas las cifras catastróficas que tenemos en estos momentos en Canarias y en la isla de Lanzarote. Bueno, no sé si quieren decir algo sobre el tema del desempleo. Son empleos de los ayuntamientos y del Cabildo, de gente que se dedica a hacer las cuadrillas estas famosas. Son 100 y pico, y los 12 de la Cámara de Comercio, va por ahí, quiero decir, es ridículo, que es así lo que acaba de decir Pepe Torres, acaba de explicarlo así, y es cierto que no se puede hacer propaganda con esto, no se puede hacer propaganda con esto porque la intención ¿cuál es? A lo mejor que decir que no está tan justificado las ayudas que puedan venir de instituciones, esas ayudas que por cierto todavía estamos esperando, todavía estamos Pues la Cámara esperando. de Comercio, las que son del Gobierno de Canarias, prácticamente dice que ya están... Hasta el 22 tenemos para presentarlas, sí, todavía. Sí, pero creo que ya incluso ya están certificadas, aprobadas. Otra cosa es que el dinero no llegará hasta el mes de mayo. Pero ya me decían fuentes de la Cámara de Comercio, está muy bien, que en el mes de mayo ya podrán empezar a recibir los primeros que se le hayan aceptado esas ayudas, pues ese dinero. Y el otro día leía, no sé exactamente si eran autónomos o pequeña y mediana empresa, pero en general más de 2.300 solicitudes. Sí. Es un número muy representativo de la situación que se está viviendo en la calle, sí. Con respecto a esto del paro, recordar que la mitad del empleo juvenil se lo ha llevado por delante la pandemia en Canarias. Esto es un fracaso, un fracaso y bueno, algo catastrófico. Y con respecto a nuestra principal industria, que no se nos olvide que el turismo genera 343.899 puestos de trabajo en las islas, de los cuales ahora mismo 343.899 puestos de trabajo y más de 16.000 millones Estamos hablando de casi de euros de beneficios. Un tercio. Por ahí van los tiros, ¿no? Es decir, cuando la maquinaria queda a ralentí o en este caso paralizada, pues estas cifras son las que engordan el paro. Y después hay una cosa que yo siempre insisto cuando oigo y escucho a los salvadores de la patria diciendo el discurso de hace 40 años. Y no es otro, Sergio, que siempre para atacar el turismo, pues son gente que nunca han creído en el turismo, que no sé, creen que el turismo pues ha traído todo lo malo de lo que hay en estas islas, que hay cosas malas, evidentemente, que hay cosas que se podían haber hecho mucho mejor, evidentemente, que todo crecimiento rápido no es deseable, que los crecimientos siempre son buenos que sean pausados, pero todas estas cosas que se pueden analizar y matizar, hay algunos que lo tratan de descalificar, ¿no? Y entonces dicen, no, es que ya hemos aprendido que tenemos que cargarnos ya la industria turística y vivir no se sabe de qué. Es que se habla, y yo siempre digo, ¿pero de qué se va a vivir en estas islas? Cada vez más complicado vivir de cualquier otra cosa. En definitiva, tenemos que dar gracias porque la gente desconoce cómo se vivía en esta isla. Coge el agua a la Javia. Claro, es que desconocen por ignorancia. Por ignorancia. Y yo cuando veo vamos descalzo por el rofe. Cuando veo esas exposiciones de fotos antiguas que ven las caras de la miseria de lo que era Lanzarote y lo que era Canarias en general, pero islas como Lanzarote o Fuerteventura, que a veces la gente lo olvida, ¿no? Lo olvida. Y cómo estamos ahora, vamos, tenemos que estar bastante satisfechos y contentos, ¿no? Como lo están sobre todo esas familias de agricultores que ahora sus hijos pueden estudiar, que antes no podían estudiar más que los ricos, o cuando esos trabajadores de la pesca que ven como sus hijos hoy son profesores o son jefes de recepción o directores de banco. Esa imagen bucólica de ver allí el pastoreo, con las pues cabras esa oportunidad se lo ha dado precisamente el turismo. Eso era un trabajo horroroso. Digo para aquellos que es un trabajo horroroso, durísimo. Efectivamente. Mal pagado.
denigrante en ocasiones, pero todo el mundo hay gente todavía que quiere esa imagen, digo que es preciosa, ese Lanzarote, y mientras ellos pasean, mientras ellos pasean con el purito mirando, mira esta gente, qué bonito el Lanzarote. Eso es una grosería que todavía hay alguien todavía que se hay agricultores a día de hoy, que lo comentábamos el otro día, que están casi como en los años 60, ¿no? Sí, bueno, porque van pidiendo cubas desesperados porque no les llega el riego a sus filas. Pero fíjate tú la diferencia, tú lo has dicho bien, están pidiendo cuba, pero es que cuando se plantaba hace 40 o 50 años, ni siquiera habían cuba. No. Es que solo se miraba al mar, al cielo a ver si llovía. Y usted plantaba, hacía todo el trabajo, y si ese año no llovía, pues tenía que tirar todo lo que... Como la gavia el otro día secando. que estaba, por cierto, recordando la conversación que mantuvimos con Eduardo Zorrilla, no le había entendido que efectivamente hablaba de un problema que se da mucho en la isla cuando las cosas en la agricultura va bien. Ha ocurrido en el sector vitivinícola con el stock, que no se sabía dónde almacenar, qué hacer con él, etcétera. O sea que este también es otro problema que hay que abordar y aquí nadie aborda, hablando de diversificación económica, pero vamos, en la teoría, porque luego en la práctica. Y el tema que decía Eduardo Zorrilla, el almacenamiento de esas cámaras frigoríficas que necesitan pues para las papas o para cualquier otro producto. Pues me alegro ya se por ha solucionado él, porque Ángel Vázquez nos decía el otro día que efectivamente se lo expusieron los trabajadores y los trabajadores, no, los agricultores, y lo que han hecho es sacar ese mosto congelado que estaba en esas naves. ¿Y qué han hecho con ese mosto? Lo han puesto en otra nave más pequeña, pero la nevera grande, la nave grande, que es donde podía meterse la papa, que había miles de kilos, pues se le ha dejado pues me alegro y en este caso hay que felicitar entonces a Ángel Vázquez. Vamos a ver, las papas no se pueden meter a 0 grados, si lo ponen a 0 grados... Pero hoy hablamos en el Pez Verde con un bodeguero, con Ramón Melián, que es concejal, en el ayuntamiento de... Y el problema del vino, que no se ha vendido, que claro. Una cantidad de vino que se vendía con los turistas que venían aquí, impresionante, ¿no? Pues están ahí y ahora va a venir, quieran o no, la vendimia. Pero y eso es un problema. Otro de los mitos que hay que ir matando. El mito, ¿ustedes creen que la Jeria? Yo cuando llegué de estudiar en principios de los años 80, la Jeria iba en retroceso total y absoluto. En los años 80 se estaba dejando de plantar y ya había como un 30% de terrenos que no se utilizaban. Y así, poco a poco, se llegó casi a la mitad del terreno que se utilizaba, se abandonó. Pues gracias al turismo, porque ¿de qué creen ustedes que ha resurgido la Jeria? Pues gracias al turismo, si no, ese paisaje hubiera estado muerto hoy. Vamos un minuto a publicidad y vamos a hablar precisamente de turismo y de comercio con el concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Arrecife. Bueno, pues ya está aquí con nosotros, en este caso, Armando Santana, que es concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Arrecife. Don Armando, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Bueno, ¿cómo están las cosas por Arrecife? ¿Cómo diría usted? A nivel turístico todavía estamos en pañales, ¿no? Efectivamente, estamos en un cero turístico, no solo Arrecife, yo creo que toda Lanzarote y toda Canarias. Y a espera, ¿no?, de que el panorama pueda cambiar, siempre mirando con el rabillo del ojo a ver cómo transcurre el tema de la vacunación, y hasta que eso no suceda, y como todo el mundo ya a esta altura sabe, hasta que no tengamos una vacunación superando el 70% de la población, pues poco se podrá hacer. Usted sé que se mueve mucho, habla con los hoteleros, en este caso aquí los pocos hoteles que están abiertos y residencias... ¿qué ocupación están teniendo, Armando? Muy poca. Es cierto que a diferencia de otros municipios, como puede ser Tías o Yaiza, la dependencia de la planta alojativa de Arrecife no es tanta con el turista que viene a pasar vacaciones, sino con aquel que viene pues de negocio o de viaje de trabajo, ¿no? Y en este caso sí es cierto que quizás las cosas puedan ir mejor en comparación con otros establecimientos de la isla de Lanzarote. Cuando yo veo algún turista por ahí despistado, ¿esos son que vienen, sobre todo los fines de semana, esos son de crucero? Puede haber algunos de crucero. Aún así, las restricciones son muy grandes a día de hoy por parte de las propias compañías, donde les exigen a los cruceristas que se acojan a estos paquetes ya cerrados dentro de la naviera. Pero sí es verdad que no sería
raro ver a algún crucerista pues paseando por la ciudad de Arrecife. Y Armando, hablando de cruceros, sé que hasta ahora los que vienen son cruceros, vamos a decirlo así, interinsulares, es decir, personas que vienen en avión de Alemania o de otro sitio y cogen el crucero aquí y viajan entre islas, y no sé si también va a Madeira, no lo sé. Sí, fue ese circuito canario que comenzó en el mes de noviembre hasta el día de hoy. Hoy estuve en contacto con la autoridad portuaria, pues han llegado 30 buques desde el mes de noviembre. Se esperan también pues de aquí a agosto, además noticia que sacaban ustedes en Lancelot Digital, se espera una treintena de barcos y todos ellos están incluidos dentro de ese circuito canario, efectivamente. Sergio, Armando Santana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Bueno, la mesa insular ya no funciona, ¿estás triste? Bueno, es una pena, ¿no?, que se haya terminado de esa forma, y es una pena, creo, desde mi punto de vista, que quizás por la falta de entendimiento de aquellos que la componen, que son 7 alcaldes y una presidenta del Cabildo, pues se haya tenido que clausurar. Yo creía en esa mesa, creía que era un espacio de diálogo y sobre todo de representación de la ciudadanía de esta isla. Usoa, ¿quiere formularle alguna pregunta? Hola Armando, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle por un lado, durante el periodo en el que estuvimos en fase 4, bueno, pues quitaron algunas zonas de aparcamiento para facilitar la ubicación de terrazas, sobre todo aquellos restauradores u hosteleros que no tenían espacio en la acera, ¿no?, para poder ubicar estas mesas. Me gustaría saber si ya se han recuperado esas zonas de aparcamiento, sigue un poco la tendencia con respecto a lo que se hizo en la fase 4, y también ¿cuántas mesas de más en general se han podido instalar en Arrecife? Con el cambio un poco también de la normativa y, digamos, la manga ancha que se les deja a muchos locales a la hora de establecer sus terrazas. Bueno, efectivamente, nosotros sacamos aquel decreto de forma rápida precisamente pues para que muchos establecimientos, estando en la fase 4, 4 y 3, donde prohíbe el consumo en su interior, y al no tener estos pues terrazas se veían obligados al cierre. Nosotros sacamos, digamos, que esta normativa, que fue bastante interesante, fue muy rápida, y pudimos con esta acción pues conseguir que al menos 50 locales de Arrecife no cerraran, ¿no? Y posiblemente muchos de ellos, si cerraban, no iban a abrir más sus puertas. Creo que esta acción ha sido bastante importante. Algo que no solo se ha tomado desde Arrecife, que tengo entendido que otros ayuntamientos también lo han hecho igual, como es Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, etcétera, y el sector está muy agradecido. En relación a mesas, sí es verdad que no les puedo decir ahora mismo, Usoa, pero sí es cierto que unos 50 bares de esta capital pues no cerraron sus puertas gracias a esa medida que sacamos desde el área de hostelería del Ayuntamiento de Arrecife. Armando, hoy me di una vuelta, bueno, mientras iba a desayunar, pues siempre pues, la gente aquí nos conocemos, y varios restauradores me estaban preguntando si sabíamos algo sobre si va a cambiar de nivel Lanzarote hoy en el Consejo de Gobierno, para que a partir de mañana pues se pueda ampliar el horario, en este caso en Lanzarote, de las 22 horas, que es el toque de queda actualmente, a las 23. ¿Sabes algo? ¿Tienes alguna noticia? Porque estaban desesperados porque dice que, hombre, que a las 23 por lo menos escapan algo más, esos comercios, esos comercios, pero sobre todo me refiero a esos hosteleros, ¿no? Entiendo la desesperación de los hosteleros. Ha sido un colectivo sumamente maltratado en este tiempo, y yo creo que de forma equivocada señalados, ¿no?, como culpables de esta situación. Y evidentemente una hora más en el sector de la hostelería es muchísimo para las cajas que tienen a diario. Yo, Jorge, no tengo ni idea qué decisión va a tomar el Gobierno de Canarias, porque a veces también incluso dentro de la misma consejería se tiende a improvisar. No lo sé, el sentido común sería ese, ¿no?, el que estás comentando, pero no sabemos exactamente cuál va a ser. Las noticias que me llegan a mí, en cambio, de gente cercana a los políticos, es que en gabinetes de prensa nos dicen que la idea era que todo siguiera igual, es decir, igual que antes de la Semana Santa, lo cual quiere decir que en Lanzarote por lo menos podrán abrir hasta las 23 horas. Hasta las 23 horas. Porque vamos a estar en el nivel 2, ¿no?, en el que estábamos antes de Semana Santa. Lo que pasa que sí es cierto, o al menos esto ocurre en algunos municipios, yo creo que la norma es general, ¿no?, así que también entiendo que en Arrecife y en el resto de la isla pasará igual. Sabes que una cosa es el toque de queda y otra cosa es el
horario de la hostelería, por ejemplo, en el servicio a domicilio. Hay muchos hosteleros que se han apuntado a esta actividad porque es una manera de compensar las pérdidas por las restricciones. ¿Estar por encima del toque de queda? Y están por encima del toque de queda y tú desde tu casa a las 10 de la noche puedes hacer un servicio a domicilio, por lo menos creo que es de 1 hora más, hasta las 11. Pero bueno, es un margen que les permite trabajar. Bueno, sí, pero desgraciadamente la hostelería en Lanzarote no está preparada, o en su mayoría no está preparada para lo que es la cultura del takeaway. O sea, esta gente está improvisando precisamente pues por las herramientas que están teniendo diariamente, ¿no? Es cierto, es lo que dice Usoa, que muchos se han acogido a esto, ¿no? Y no es que de la noche a la mañana decidan montar una empresa de comida para llevar, sino que también pues tiene que cumplir con la administración, tiene que darse de alta un epígrafe y también cumplir una serie de normativas pues para garantizar lo que es ese tipo de servicio, tanto a nivel higiénico-sanitario como otras cuestiones, ¿no? Yo no lo sé, yo cada día quizás no es que sea más crítico con las decisiones que se toman, porque siempre voy a respetar aquellas, digamos, decisiones que hagan los expertos, y evidentemente no voy a contradecir absolutamente a nadie, pero creo que por la situación ahora mismo que tenemos en Lanzarote y en Arrecife concretamente, quizás pasar de fase sería lo mejor. En su momento achacaban a la cantidad de positivos que teníamos, luego hablaban también de la presión del propio hospital y la verdad es que hay cosas que... Ahora la verdad que no va en contradicción con eso mismo, pero bueno, se dicen que es por precaución, que desde el propio Lanzarote se está recomendando que no cambiemos de fase hasta que nos aseguremos efectivamente que estemos en una situación controlada del COVID. Una cosa, Armando, mira, yo sé que ahora las cosas pues están como están y hasta que no vengan los turistas pues esto va a estar como está, ¿no? Pero es cierto, yo no sé si tú tienes la misma impresión que tenemos algunos, y me lo comentan. El otro día fui por la calle Real, llevaba ya pues 2 o 3 semanas sin ir, y pasé al mediodía, y realmente la calle Real da un aspecto cada vez más... Yo no sé si a ustedes se los tiene, pero si ustedes van por la tarde a las 5 a las 6 de la tarde... Expresamente comerciales de esa zona, y creo que Armando eres también conocedor de sus quejas, que la calle Real cada vez está peor. Muerta. En cuanto es que me han dicho que está... No, en cuanto a incluso la inseguridad. Sí, pero muerta por eso, por todo, porque se suma que los negocios están cerrados, las casas viejas, que una cosa son casas viejas y otra casas antiguas, es decir, viejas me refiero a las que están para que están pues bajo el criterio del patrimonio y que no se puede hacer nada y que están ahí medias derruidas, y después están los edificios feos viejos que se hicieron en los años 60, pero todo eso se mezcla y realmente hace que dé un aspecto realmente lúgubre el que tiene la calle Real por la tarde, a las 6, 7 de la tarde, y encima creo que Sara, que es uno de los atractivos que tenía, pues va a abandonar la calle Real. Sí, bueno, Sara deja la calle Real y se marcha al nuevo centro comercial, ¿verdad?, de Garavilla. Eso es sí, pero se hubieran ido igual sin el centro de Garavilla, bueno, según me han comentado a mí, es decir, se hubieran ido igual, porque es que ellos consideran que la calle Real no está a la altura comercial que merece ese fin, que merecen los comercios, ¿no? Sí. Pero no digo por usted, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo sé que usted ahí se ha encontrado la situación, esto viene de viejo, ¿no? Pero que no, y encima no ha ayudado la pandemia, es decir, que en lugar de arrancar, pues está peor. Y sobre todo porque seguimos con esa política de patrimonio que nadie sabe muy bien y que ningún empresario se decide a invertir y tirar casas antiguas. Bueno, en ese sentido va a haber un revulsivo, porque tenemos el edificio del Fórum que se está rehabilitando, tenemos la librería Pancho Lasso que se está rehabilitando, tenemos la nueva adquisición que ha hecho el Grupo Espínola también en el entorno de la iglesia de San Ginés, pero no deja de ser iniciativa privada. Pero la calle Real solo está lo de la esquina del Hotel Viejo, lo del viejo hotel donde estaba... Chácara. Chácara. El Chácara, donde estaba la Hotel Oriental, sí. Sí, el Hotel Oriental es lo único que tengo entendido de la calle Real de momento que se va a acometer en los próximos meses. Bueno, sí, es cierto lo que dice Usoa, que es iniciativa privada, pero iniciativa privada respaldada por un grupo de gobierno, porque en 2 años hemos dado más licencia que en 2 legislaturas anteriores. Eso es verdad. Y esa es la realidad, y eso también apoya, ¿no?, y da confianza a aquellos que quieren invertir. Yo no solo me quedaría con la calle Real, por ejemplo, ayer o antes de ayer tuvimos un último consejo de
de una junta de gobierno local donde también autorizábamos en la calle Sol, en la calle Pérez Galdós, que tiene un aspecto, la verdad, que lamentable. Yo nunca he entendido eso. Para mí debería ser una de las calles más importantes que conectan los barrios de Los Alonso y Valterra con el centro de Arrecife a menos de 1 kilómetro, y tiene ese aspecto, pero es cierto que las cosas, desgraciadamente, aunque suene a excusa política y no me gusta nunca agarrarme en la excusa, es lo que hay. Y luego en relación a la seguridad, cierto, yo vivo en el centro de Arrecife y también percibo inseguridad. Pero ustedes también saben que hay un déficit de policía local desde hace muchísimos años. Lo único que, mire, fíjense ustedes, aunque la gente quiera lo contrario, el centro comercial de Garavilla, cuando se termine y se culmine y se abra, va a ser un revulsivo para la ciudad. Yo creo que es muy positivo. Me tendré que equivocar y el tiempo normalmente me suele dar la razón en esa apuesta que hago. Porque ya verán cómo empezará a animarse Arrecife. Claro. Empezará esa idea que creo que existe, que también ha propuesto, creo que partidos como Coalición Canaria, de intentar hacer una especie de bulevar que baje desde, como usted bien decía, desde Pérez Galdós, suba y baje, me refiero en este caso desde Valterra, ¿no? Que conecte con la calle Real. Oye, va a tardar 10 años, pero en 10 años puede haber una transformación importante y Arrecife va a ser un centro, un polo de atracción importante. Esto es lo que yo creo que va a suponer el centro comercial. Es verdad que también va a haber tiendas que van a desaparecer o tienen que en este caso modernizarse, ¿no? Tendrán que adaptarse. Y no solo la idea del bulevar, hay una idea que a mí me parece fantástica y también me la pusieron encima de la mesa la Asociación de Empresarios, que hablaban de una especie de tranvía que puede unir lo que es las 4 esquinas hasta el nuevo centro comercial. Y además, una cosa muy sencilla, o sea, un pequeño vagón, además que a día de hoy, pues sabes que ni se necesitan conductores, solo tendrían que hacer una parada que conectara lo que es el Charco de San Ginés con el mismo centro comercial, y eso hace también pues que se puedan desplazar, además digamos, de forma limpia, gente de un sitio a otro y dar conectividad a estos dos puntos que, si no somos inteligentes, vuelvo y repito, y tú lo comentas, Jorge, es una gran oportunidad. Centro comercial es una gran oportunidad incluso para el centro de Arrecife. No, y Armando, y ahora pensando, pues la imagen me parece preciosa, ni la había, la tengo aquí, esa calle Pérez Galdós subiendo hacia Valterra, o esa, digamos, extensión de la calle Real, que es la misma calle, que es León y Castillo, que llegaría a Garavilla, también mejorar todas esas dos vías. Pero y el proyecto aquel que hace tiempo que no oigo hablar, de la autoridad portuaria allí en Portonaos, ¿La de las piscinas? La de las piscinas, ¿eso que murió o sigue? No, continúa. Ese es fantástico también, Armando. Es algo muy positivo, sobre todo para el turismo y para esa zona. La última conversación que tuve con la Cámara de Comercio, efectivamente ellos apostaban y el proyecto sigue adelante. ¿Qué tal la famosa feria de comercio y hostelería? ¿Cómo va? Estamos ya trabajando en ello. Nosotros creemos que o damos un paso hacia adelante y independientemente de lo que pueda ocurrir de aquí a septiembre, pero tenemos que ser valientes, si no pues nos morimos de hambre. Desgraciadamente esa es la realidad y al final me he convertido, Jorge, en un transmisor de los empresarios, o al menos de la pequeña y mediana empresa. Cuando hablo aquí y digo que no se sienten seguros o que les parece injusto digamos, las decisiones que se están llevando a cabo con la pandemia, no es porque lo diga yo por capricho, sino yo estoy en la calle con ellos y eso es lo que me traslada a la gente, ¿no? Pues esto es igual. Nosotros desde el Ayuntamiento de Arrecife estamos trabajando conjuntamente con el propio Cabildo de Lanzarote. Esta mañana tuve una reunión con ellos, la semana pasada estuve en el Gobierno de Canarias y también con FELAPYME, pues para la primera semana de septiembre, Dios mediante, celebrar una de las ferias más grandes que se han celebrado en la isla de Lanzarote, concretamente en el Parque de Maneje, un espacio que creo que es muy atractivo y que tenemos abandonado. Yo creo que esa pieza es muy interesante para la ciudad y no se ha dado el valor que tiene, ¿no? Sí, de hecho está como abandonado. Efectivamente. La imagen que tiene, pero es verdad que es un parque. Son 40.000 metros cuadrados. Son 40.000 metros cuadrados con muchísimo aparcamiento y ahí queremos al menos hacer una gran exposición de más de 200 empresas y eso, si todo va bien, será en la primera semana de septiembre. Si hacemos caso al Gobierno central, el anuncio de Pedro Sánchez, el 70% de la población ya va a estar vacunada en septiembre. O sea que ojalá sea así. Ten en cuenta que, bueno, pues sigue pensando de manera optimista que además incluso y no es por comparar, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, eso sí, se hacen unas instalaciones preparadas como es
el ferial Juan Carlos I. Ya se hizo una feria de la restauración, sí, creo que la restauración se hizo en marzo. Oreca, sí. Oreca, y ahora viene mayo, y ahora es Fitur, Es decir, que se puede tomar corte de ahí, se puede tomar corte, porque, hombre, las instalaciones están muy preparadas, eso está hecho para ese tipo de actos y se ha adaptado perfectamente, pero que quiero decir que hay que empezar a hacer un poco, no es cuestión de valentía, no quiero utilizar... no sé, pues atrevido, ¿no? Quizás, ¿no? Sobre todo... Oiga, que también hay gente que está pidiendo... No, hacer las cosas con seguridad, porque yo no, un montón de gente lo ha dicho, hay que saber vivir o convivir con el virus, pero con seguridad, aplicando todas las normativas. Ya se ha demostrado y se ha caído muchos mitos de que, por ejemplo, la gente se contagiaba si tocaba una mesa. Pues bueno, eso ya dice que es el 1% de las personas que se contagian es porque ha tocado algún elemento que está contagiado por el virus. Ya se sabe que prácticamente todo el mundo se coge el contagio en sus casas o en zonas cerradas, porque es cuando no tiene la mascarilla y cuando está en un nivel de confianza, ¿no? Que casi en los espacios abiertos es muy difícil que uno coja el virus, ¿no? Y además vamos a tener en verano pues un 60 o 70% de la gente vacunada, ¿no? Yo quiero preguntarle, porque es que me mandaron un mensaje hace un momento. ¿Están libres de impuestos las terrazas en Arrecife? También es una manera de ayudar precisamente a este sector. Así es, y lo hicimos y me siento de orgullo, satisfacción, como decía el monarca, de ser de los primeros ayuntamientos en toda Canarias que llevó esa norma. Pero a día de hoy se sigue manteniendo hasta el año, sí, efectivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de la pandemia. Efectivamente, así es. Sí. De la alerta, ¿no? Así es. También, mira, estoy recibiendo también un mensaje que ya me lo han pedido, me lo han dicho en otras ocasiones, con el tema, bueno, usted abrió el mercadillo de la plazuela, pero Armando, yo no sé, yo llevo la verdad que más de un mes sin ir por ahí, te lo reconozco, pero la última vez vi que estaba todo igual de abandonado, lo que me refiero a la plaza. ¿Ya se arregló? ¿O sigue seguimos con ese cerramiento perimetral? Bueno, estaban las vallas amarillas de obra. Nosotros lo que hicimos fue coger lonas y dejarlo de una forma, digamos, más bonita, con imágenes de la ciudad. Pues me alegro, porque yo llevo un mes sin ir. Pero eso no depende de nosotros, es de Patrimonio. Cuando Patrimonio quiera, y pues puede empezar a trabajar. Entonces no se preocupe que dentro de 5 años, Armando, paciencia, ya lo tenemos resuelto. Es que de verdad, después dice por qué la gente deja de creer muchas veces en las instituciones. Y cómo la imagen de Patrimonio, que debería de tener el apoyo de todos los lanzaroteños, porque es una cosa positiva, se ha convertido en todo lo contrario, en que todo el mundo cuando habla de patrimonio del funcionamiento habla mal. Pero precisamente es que se lo han ganado a pulso. Y no lo digo yo por los 4 funcionarios que están ahí, sino porque no se dotan a esos organismos. Y porque históricamente los 4 funcionarios se han llevado a matar. Siempre ha habido pleitos, siempre ha habido mal rollo, siempre tal. Después tuvimos a Nona Pereira, que la mujer se presentó por Podemos para ser consejera y se nos fue a Patrimonio, pero eso sí, al gobierno de Canarias, que creo que nada tiene que ver con el Cabildo, bueno, no tiene vinculación. La verdad que es una pena que retrase tanto Patrimonio, que la imagen de Patrimonio que tiene que ser como más fresca, una imagen más moderna. Y que estemos todos contentos y orgullosos. Una cosa que le quería preguntar también en el ámbito político, ya que usted forma parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, ¿está usted a favor del crédito de Ginori en las condiciones en las que estima la alcaldesa que hay que solicitarlo? Sí, de hecho apoyé esa acción. Creo que cualquier decisión que sirva para ahorrarnos dinero a los ciudadanos de Arrecife... Pero todavía no se sabe, ¿no? El volumen del ahorro. Efectivamente, bueno, la alcaldesa, como bien sabes, dio una rueda de prensa donde estuvimos presentes los representantes de los otros partidos políticos y hablaba de un ahorro importante, ¿no? Y si eso es así, evidentemente va a contar con el apoyo de Nueva Canarias. Bueno, pues Armando, mira, por cierto, ¿no te importa que te pongamos...? Porque quería poner una noticia, porque va a haber un simposio sobre el cuidado de las palmeras en Lanzarote. Va a haber un simposio que se va a celebrar el próximo miércoles en la isla de Lanzarote. Es verdad que va a ser a nivel telemático por las cuestiones del COVID. Colabora el Cabildo de Lanzarote, es una empresa privada el que lo hace. Pero es verdaderamente, yo creo que importante y oportuno en estos momentos, porque también en Arrecife, Armando, la imagen de las palmeras no es la mejor que deberían de tener. Vamos a ver ese vídeo, si no te importa un momento, y lo comentamos.
Parece que ya hay consenso en Lanzarote sobre el pésimo estado del palmeral de la isla. Imágenes como estas se repiten por casi toda la geografía insular y ya se están poniendo las bases para lograr una solución. Para empezar, el próximo miércoles habrá un simposio online en el que se abordarán los principales problemas. El simposio se va a celebrar online. El objetivo es difundir e informar a los técnicos de las administraciones públicas y de las empresas todas dedicadas a la jardinería, al medio ambiente, informarles sobre la plaga de la diocalandra, el estado actual y cómo están las investigaciones y cómo está la tecnología hoy para luchar contra ella, o sea, los medios que tenemos a nuestro alcance para luchar contra ella. ¿Pero cuáles son los principales problemas del palmeral de la isla? El palmeral de Lanzarote tiene varios problemas que se le vienen a juntar, ¿no? O sea, hay el estado pésimo en el que se encuentran ahora es un cúmulo de varios problemas. La diocalandra, por un lado, que es un primo hermano del picudín, del picudo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que esa es una plaga que se va comiendo las hojas de la diocalandra y que va minándola por dentro, digamos, y debilitándola y facilitando, o sea, siendo vector de hongos, que son los hongos vasculares, que son los que vienen después a matar la palmera. Unos porque se están comiendo todas las hojas y cuando vemos las hojas todas marrones por nuestro paisaje, es que está el fusarium, que es el que está comiéndose las hojas, y el otro hongo, que es el que hace que se caigan las palmeras, es el Tielabiopsis, que es otro hongo que las come por dentro. Los hongos son consecuencia en parte por la diocalandra y en parte, gran parte, por los métodos culturales que se aplican a lo largo de muchos años, pues malas praxis en podas, en tratamientos después de las podas, cómo se limpian los troncos, etcétera, etcétera. Malos riegos, la falta de riego. La falta de riego lo que ha venido es a empeorar el panorama. En la entrevista del día de ayer miércoles, un hombre de la cultura, pero también de gran sensibilidad medioambiental, como es Ildefonso Aguilar, hacía un llamamiento. Me daba cuenta que toda esa avenida, todo ese oasis de palmera que era Costa Teguise, que era espléndido, que se ha ido muriendo. Las palmeras secándose, toda la parte baja de las palmeras, sucias, feas, abandonadas. No abandonadas, sino... Y me sorprendió y empecé a indagar y bueno, llegué a la conclusión de que en gran parte era una falta de riego, está muerta, está muriéndose. Y también he apreciado que en la isla está ocurriendo en gran parte lo mismo, que las palmeras se están secando. Desde el Cabildo se reconoce el problema. Hay un problema hídrico importante, que es la falta de agua, del suministro de agua por parte de la empresa que ahora mismo está suministrando el agua, que tiene adjudicado el ciclo integral del agua en la isla de Lanzarote. Hemos reiterado en varias ocasiones pues la falta de riego en diferentes zonas donde sí existe el riego por goteo y nos hemos encontrado con que el palmeral en nuestra isla se está muriendo. El Cabildo está a la espera ahora de un informe de medio ambiente y en cuanto esté elaborado se abordará la adjudicación de los trabajos pertinentes. Y es que, según tengo entendido, al menos un estudio preliminar que tiene el Cabildo, el 50% al menos de las palmeras están afectadas ya por el picudín. Pero es verdad que no se le puede echar toda la culpa al picudín, que bastante tiene, pero la culpa son, en este caso, de las instituciones, que han dejado de regar la mayor parte de las palmeras. Porque si las palmeras se riegan, tienen fortaleza, y si tienen fortaleza, el picudín le cuesta más meterse dentro de las palmeras. Ahora es verdad que están infectadas gran parte de ellas, pero evidentemente es por esto. Vamos a ver si en ese simposio se saca algo en claro. Don Armando, en Arrecife tampoco es que podemos presumir de cómo están las palmeras. Cierto, sí. Por ejemplo, tenemos ese problema en la zona del Charco de San Ginés y en otros lugares también cercanos al propio ayuntamiento. Ha sido dejadez por parte de las administraciones, está claro. Cierto que hay bastante responsabilidad por parte del bichito, ¿no?, del picudín, pero el mismo técnico lo está diciendo en este reportaje. Ha habido dejadez en lo que es el riego y sobre todo se ha hecho una poda malintencionada, quizás, poniéndolo entre comillas, o no se ha hecho de forma correcta y las consecuencias, pues el drama tan grande que tenemos, ¿no? Muchos veníamos denunciando esto desde hace bastante tiempo. O sea, esto no sorprende absolutamente a nadie, ¿no? Lo que sí es una pena... Pero yo echo de menos que en este caso, Armando,
no solo ya los partidos políticos, sino sobre todo las asociaciones ecologistas que saltan para cualquier cosa, nunca le he visto mostrar su preocupación por el tema de las palmeras. Y es una de las cosas gravísimas, no solo porque la palmera canaria sea una especie protegida y que te tiene que cuidar incluso. Y de hecho, usted para quitar una palmera canaria creo que tiene que pedir permiso, no la puede quitar aunque esté en su propio jardín, tiene que pedir permiso, si no me equivoco. Antes era así por lo menos, no lo sé si todavía sigue siendo. Pero yo echo de menos verdaderamente una política seria. Mire, me decía ayer Jacobo, que Jacobo es verdad, no sé si por la presión política o no, el hombre se está preocupando, Jacobo Medina, pero me decía, o lo decía lacónicamente, decía, claro, pero estamos a la espera del estudio de medio ambiente. Esa espera del estudio de medio ambiente lleva un año. Cuando salga ese estudio, don Armando, va a estar muerta las palmeras, ya no hace falta ningún estudio. Armando que tiene toque con Madrid por Quevedo, pues yo creo que cada vez que le pide algo a Quevedo, no, en serio, lo digo en serio, cada vez que le pide algo a Quevedo, Quevedo lo suelta allí. Podías preguntar, porque yo ya estoy temiendo que precisamente es este medio de comunicación, pues mira que estás pesado con las palmeras desde septiembre, estás pesadito, bueno, estás pesadito, pero gracias, no, lo digo totalmente de broma. Llevo varios años. Bueno, entre las palmeras y las garzas, pero son dos problemas acuciantes a los que no se les prestan ninguna atención. Pero que es curioso, porque es el símbolo nuestro. Yo cuando veo una palmera en Roma o en cualquier ciudad enorme, en París hay palmera canaria también, y después en ciudad, en el País Vasco, en Vitoria hay las palmeras canarias preciosa. En el jardín del botánico de Madrid, una de las estrellas es la palmera canaria, es un monstruo que está allí increíble. El cariño con el que se trata afuera, y aquí como tenemos tantas, nos estamos olvidando. Fíjate tú que en la época en marzo del año pasado, en abril del año pasado... Pero una palmera enferma, y perdóname que te interrumpa, da muy mala imagen. Es muy feo. Así que se está haciendo realmente, se está convirtiendo en un problema. Pero qué curioso con la cantidad de gente que hay en paro. Y posiblemente a lo mejor se plantaron más de la cuenta, cuando no teníamos después la capacidad para hacer tanto darle agua como tratamiento. Agua no tendríamos por qué tener problemas, porque agua se ha tirado, el agua de riego del terciario se ha tirado al mar toneladas y toneladas diarias. Por lo tanto, ese no es tanto el problema. El problema es que ahora esas infraestructuras del agua, en este caso las depuradoras, están en un estado lamentable. Bueno, don Armando, solamente le agradezco que haya estado usted aquí. Agradecido. Que haya aclarado algunas de las situaciones y sobre todo, yo soy de los que creo y siempre he creído y he apostado porque Arrecife, a pesar de los pesares, tiene todas las condiciones para convertirse también en una ciudad, cuando las cosas empiezan a funcionar, turística también. Turística, comercial, vamos, que no solo tiene que venir, como decía usted antes, la gente de negocio. Aquí puede venir también si se mejora el reducto, si se mejora el islote del Francés, del Francés, bueno, el Francés y la Fermina, si se mejora la calle Real, todo ese bulevar hacia Valterra y la zona del Charco, el aparcamiento de Ginori y todo esto, podemos tener una ciudad realmente atractiva para el turista. Muchas gracias. Gracias, sean felices. Gracias. Venga, hasta luego. Por cierto, datos de COVID de hoy, ya los tengo. ¿Lo tienes ya? Vale, COVID de un amigo. Gracias, Víctor. 11 positivos, 12 altas, 86 activos. 11 positivos. Ayer hubo uno, hoy 11 positivos. Repito, 11 positivos, ha habido 12 altas, final 86. No superamos el centenar. 12 positivos. 12. Ayer uno, hoy 12. Por eso digo que lo de ayer fue algo raro, algo raro. Yo no voy a decir que no es que se hicieran PCR, a lo mejor se hicieron, pero no se dieron los resultados de todas ellas, o por algo, porque a veces, oiga, pues estas cosas a veces no funcionan bien por lo que sea, ¿no? ¿O no, Usoa? Pues claro, tienen derecho también a fallar. Equivocarse. Bueno, no a equivocarse. Sino que yo me tengo que ir, ¿eh? Venga, Usoa, muchas gracias, Hasta luego. No me acordaba que te encantaba estar aquí. Don Sergio, muchas gracias. Y le recuerdo a don Pedro Martín, que creo que hoy está de viaje hacia el Negrín, ¿no? Que hoy o mañana, hoy lo meten en una avioneta y se va para allá y ya lo van a curar del todo. Bueno, tranquilo todo su fan, que va a estar por aquí dentro de poco. Nosotros nos vamos. Buenas tardes.